Me quedo calladita, me silencio. Bueno, muchas gracias. Ya hicieron una introducción con la doctora Ise de la temática del día de hoy. También tuvieron oportunidad de ver las clases, los videos del doctor Vázquez. Así que damos por bastante iniciada, si se quiere, esta cuestión. Obviamente habrá ido acompañada del estudio. Así que lo que vamos a intentar en esta tarde es hacer una especie de resumen o de refresque de estas temáticas y sobre todo poder trabajarlo a nivel práctico con algunos casos donde ustedes, bueno, aprovechando esta conformación de grupos que se viene haciendo ya desde la primera clase, trabajar en cuestiones, como dije, más prácticas, es decir, de aplicación de estos principios viceconstitucionales la Filmina, pero si bien muchas de las normativas se encuentran receptadas en nuestra Constitución, por supuesto también están acompañadas, ¿sí?, de otros preceptos legales, como lo son, por ejemplo, los tratados internacionales, a los cuales, por supuesto, desde ya vamos a hacer hincapié en la lectura de los mismos. Obviamente va a ser necesaria para la realización de los trabajos prácticos, pero especialmente para que se puedan ir familiarizando con estos instrumentos, ¿sí? No quedarnos solo con lo que dicen los textos, los manuales, porque aparecen muy desmembrados algunos artículos, algunos incisos, sino que efectivamente vamos a recomendar esa lectura, como también de algunos fallos que van a ser de interés, porque como dijo la doctora, esto es realmente dinámico, es abierto, ¿sí? Se pueden ir agregando algunos preceptos que van siendo realmente de mucho valor. Pensemos, por ejemplo, que el constituyente a la hora de establecer algunos de estos principios, estamos pensando o estamos hablando del año 1853. En cambio, los tratados internacionales son un poco más contemporáneos, por eso van a encontrar que se encuentran mayormente desarrollados algunos de estos principios, con más detalle, como una especie de guía, si se quiere, tanto para el juzgador como para las partes en un proceso. Por eso es que al menos dos de esos tratados van a ser muy importantes. Por un lado, vamos a hablar de la Convención Americana de Derechos Humanos y por el otro del Pacto de Derechos Civiles y Sociales. ¿Sí? Por supuesto, eso va a estar enumerado en el trabajo práctico, pero como sabemos va a ser muy importante la lectura, ¿sí? Hay algunas constituciones que ya vienen con estos tratados con jerarquía constitucional, y si no, obviamente en internet también los pueden descargar. Pero va a resultar sumamente importante y de utilidad que se comiencen a familiarizar, ¿sí?, con estos cuerpos legales de los que estamos hablando. Dentro de estos principios, en primer término, me gustaría referirme al denominado principio de legalidad. Si bien, ¿sí?, lo que ven es un cuadrito a modo de gráfico, ¿sí?, resulta importante señalar que de alguna manera el derecho constitucional establece un límite o pone límites al poder punitivo del Estado. Y cuando decimos que pone estos límites, nos vamos a hacer referencia no solo a este principio de legalidad, sino también al principio de reserva, que lo vamos a ver seguidamente o un poquito más adelante. Pero en relación, ¿sí?, a este principio de legalidad, vamos a hablar en primer lugar del principio de culpabilidad, y muy relacionado a este principio de culpabilidad, o íntimamente relacionado, el de proporcionalidad. Pero bien, cuando hablamos de este principio de legalidad, me olvidé de referir, por supuesto, que además de este principio de legalidad, del principio de reserva, de culpabilidad y proporcionalidad al que ya hice referencia, también no nos podemos olvidar del principio de humanidad o humanización de las penas. Si bien esto lo vemos
como un primer peldaño, como un primer escalón, como una aproximación, si se quiere, a la temática. Cierto es que son muchos los principios que vamos a poder encontrar que rigen de alguna manera el proceso penal, ¿sí? Así que va a ser de vital importancia conocer estos principios, más allá que después sigamos profundizando en esta temática, no solo en esta materia, sino que también lo van a ver, por ejemplo, en derecho procesal penal. Por supuesto, cuando lleguen a la parte especial, ¿sí? A los delitos de la parte especial, también va a resultar de importancia poder ver, ¿sí? Poder acordarse de todas estas temáticas que venimos abordando, porque los principios son de aplicación a toda la temática, ¿sí? A todo el proceso. Discúlpenme, pero estoy escuchando un micrófono que estaría encendido. Ahí está, muchísimas gracias. En relación a este principio de legalidad, que es el cual estarían viendo en pantalla en este momento, ¿sí? Tiene, ¿sí? Como presupuesto, si se quiere, el denominado nullum crimen, nula pena, sine lege previa, ¿sí? Más allá de esta consideración, de este latinazgo, no porque haya existido en la antigua Roma ya este precepto, lo cierto es que este modo de consagrarlo, bueno, tiene mucha significancia, mucha trascendencia, en muchos de los textos lo van a encontrar de esta manera, por eso resulta importante, ¿sí? Establecerlo o empezar a conocerlo. Ahora bien, dentro de este principio de legalidad vamos a encontrar elementos o subprincipios, ¿sí? Dentro de estos subprincipios, bueno, en la pantalla así en extenso se pierde quizás un poco el texto, pero encontramos estos presupuestos dentro del principio de legalidad, ¿sí? En primer lugar, por supuesto, hablar, si se quiere, me permito volver un poquito a la diapositiva anterior, donde específicamente lo que vamos a encontrar es que de manera general, si se quiere, este principio va a tener en cuenta o va a proclamar que sea el legislador y solamente él quien establezca, ¿sí? Aquellas conductas a ser tipificadas. Cuando decimos estas conductas de ser tipificadas, de lo que estamos hablando específicamente es de determinar qué conducta va a ser considerada delito. Entonces, como estamos señalando, específicamente esta temática o esta función va a estar consagrada al poder legislativo como representante, ¿sí? De la sociedad, como lo establece el artículo 22 de nuestra Constitución Nacional. ¿Por qué decimos esto o cuál sería la importancia? Esto significa que, por ejemplo, el juez, ¿sí? Como representando, si se quiere, al Poder Judicial, no puede, ¿sí? Por más que considere, por ejemplo, que un determinado comportamiento es inmoral o es reprochable socialmente, si no está consagrado en el texto normativo, no lo va a poder sancionar como un delito. Lo mismo, por supuesto, esta es específica, la prohibición va a recaer sobre el poder ejecutivo. ¿Sí? Esto es una garantía respetuosa de la división de poderes que significa nuestro Estado constitucional de derecho, por lo cual sí resulta más que necesario mencionar esta cuestión, ¿sí? En cuanto a este principio. Realmente está consagrado de esta manera taxativamente que sea solo el legislador quien pueda establecer cuáles son las conductas que se entiendan como delito. Ahora bien, si pasando a estos presupuestos que hacen al principio de legalidad, justamente dentro del primero de ellos, esto es la ley escrita,
vamos a encontrar que el máximo precepto que se tiene en cuenta en este sentido es la exclusión del derecho consuetudinario. ¿Qué significa esto? Que a diferencia de otras ramas del derecho, la costumbre, ¿sí? Los usos y costumbres de ninguna manera pueden significar la creación de un delito. ¿Sí? O sea, más allá de que por alguna circunstancia, por alguna costumbre, la sociedad luego entienda a través de sus legisladores necesario sancionar, tipificar una determinada conducta, es necesario, como estamos viendo por operatividad de este principio, que exista esa normativa. Y para que exista esa normativa, tiene que ser a través del procedimiento establecido para la sanción de las leyes. Ahora bien, de manera inversa, si se quiere, tampoco la costumbre, ya sea tribunalicia o bien de la misma sociedad, puede hacer desaparecer, si se quiere, una ley. ¿Qué significa esto? Que más allá de que una sociedad o la costumbre de la jurisprudencia, como señalaba, no apliquen o determinen la inaplicabilidad de una determinada ley o de una determinada norma en cuanto siempre estamos hablando al derecho penal, lo que podríamos denominar la costumbre derogatoria, no significa que esa norma efectivamente desaparezca o que no deba cumplirse. ¿Sí? Entonces, así como la costumbre no puede crear un delito, tampoco la costumbre puede derogar uno que ya se encuentre sancionado. En relación al segundo de estos niveles, aunque me gustaría hablar en segundo lugar del que está en último lugar de este cuadro, si se quiere, en cuanto a la ley previa, ¿sí? No porque se determine como importancia cada uno de estos elementos son integrantes de este principio, pero resulta importante hablar de esta cuestión porque se relaciona a otras unidades también de esta asignatura, por lo cual vamos a retomar, por supuesto, su estudio, donde específicamente esta ley previa de lo que habla es la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley penal. ¿Qué significa esta cuestión? Es que de ninguna manera podemos establecer una sanción o determinar una sanción a un individuo que previamente no haya conocido que realizar esa conducta iba a significar la aplicación de esa sanción. ¿Y por qué se toma como principio esta situación? Necesariamente dentro de lo que significa un Estado constitucional de derecho como el nuestro, de lo que hablamos o lo que postulamos desde el derecho penal es hablar de un derecho penal de acto, por oposición al denominado derecho penal de autor. ¿Qué es lo que significa esta frase, esta máxima que ustedes la van a escuchar de manera recurrente? En toda situación en la que se deba analizar una determinada conducta, lo que vamos a tener en cuenta es justamente lo realizado, es el hecho, es el acto, es esa conducta realizada por el sujeto y no el modo de comportarse en la vida. Quizás con un ejemplo resulta un poco más clara esta situación. Si nosotros nos vamos a la parte especial de nuestro Código Penal, vamos a encontrar, por ejemplo, en el artículo 79, tipificado al homicidio, pero dentro de esa tipificación se establece el que matare a otro. Si nos vamos, por ejemplo, a otros artículos, como lo puede ser el hurto, ¿sí? En el artículo 162, vamos a encontrar que la nominación del hurto reza el que se apoderara ilegítimamente de una cosa total o parcialmente ajena. De una cosa mueble total o parcialmente ajena. Ahora bien, en ningún momento, ¿sí? En los delitos vamos a encontrar en la tipificación de los delitos de la parte especial,
vamos a encontrar que lo que se sanciona es un modo de conducirse en la vida. Se sanciona el acto específico de quitar la vida al otro, se sanciona el acto específico de apoderarse, de tomar una cosa ajena, pero en ningún momento se sanciona el ser asesino, el ser ladrón, el ser violador, por ejemplo, ¿sí? Es decir, se va a responder por el acto, por el hecho cometido, por la conducta llevada adelante, no así por este modo de conducirse en la vida o por una personalidad. Recuerden ustedes que en las clases anteriores hablábamos, por ejemplo, ¿sí?, de las escuelas criminológicas italianas, donde lo que se buscaba era determinar, ¿sí?, o hablábamos de este determinismo, donde lo que se castigaba era una forma de ser, era una personalidad. Bueno, de ninguna manera en nuestro derecho argentino vamos a poder, ¿sí?, hablar o tener en cuenta estas cuestiones, porque lo que necesariamente se busca sancionar o se busca tener en cuenta a la hora de sancionar va a ser el acto. Por eso vamos a hablar de derecho penal de acto y no de derecho penal de autor. Ahora bien, vamos a encontrar algunas excepciones a este principio, donde como excepciones, ¿sí?, justamente como lo estamos señalando, de lo que vamos a hablar es en qué situaciones específicas va a ceder esta cuestión de la ley previa. Y por eso les recomendaba la lectura de la Convención Americana, la cual en su artículo 9 habla específicamente de la ley penal más benigna. ¿Qué significa esto? Y como excepción a este principio de no poder castigar o aplicar una ley sancionada de manera posterior al hecho que juzgamos, la única excepción en este sentido tiene que ver, como decíamos, con la ley más benigna. Si de alguna manera esta ley, sancionada con posterioridad al acto en juzgamiento, siempre y cuando resulte más beneficiosa, por eso hablamos de más benigna, a la persona investigada, inculpada, vamos a poder hacer ceder esta cuestión de la ley previa a través de lo que se denomina la ley penal más benigna. Pero recordemos sí que esto es específicamente una excepción a esta regla. Por eso va a resultar de importancia que ustedes puedan ir directamente a las fuentes, ir a estos tratados internacionales para de alguna manera, como decíamos, familiarizarse con estos postulados. Ahora bien, en cuanto a el requisito de la ley cierta, resulta sumamente importante, piensen ustedes que si no tuvieran una redacción que sea precisa, que sea clara en cuanto a las conductas conminadas, es decir, que prevén una pena, no tendrían la posibilidad de alguna manera evitar esos comportamientos que están combinados con esa sanción. Ahora bien, convertir o sancionar leyes ciertas, esto es, precisas, realmente es una tarea arduamente difícil, complicada, normalmente lleva una tarea de interpretación, lamentablemente en este sentido, y de lo cual no escapa el derecho penal. ¿Sí? Entonces, esta cuestión de que la ley sea clara, de que la ley sea precisa, no es menos importante. Sería muy difícil, diríamos casi imposible, poder conducirse en la vida si no se logra una interpretación correcta de la norma. Ahora bien, esta cuestión no tiene que ver específicamente o solamente con la semántica o la forma de redacción de las leyes, sino también que tratándose, en este caso, del derecho penal, vamos a encontrar además la manera en la que deben redactarse estas normas, lo cual también lo vamos a volver a retomar en las clases próximas,
cuando hablemos de tipos penales, ¿sí? Los elementos normativos, los elementos descriptivos, aquellos que son alcanzados sin mayores estudios o mayor preparación, ¿sí? O cuáles de aquellos necesitan determinada interpretación, pero lo importante, o lo más importante que tiene este principio, es que necesariamente habla de una completitud de la norma. ¿A qué hago referencia con esto? Es dentro de lo que significa la norma penal, vamos a encontrar por un lado el precepto, es decir, la descripción de la conducta a la que nos estamos refiriendo en este momento, y por otro lado la sanción, ¿sí? Entonces sabemos que el que matare a otro recibirá la pena entre 8 y 25 años. Este establecimiento de la pena no puede ser indeterminado, ¿sí? No puede, por ejemplo, señalar el legislador que la determinación de esa pena quedará, por ejemplo, en manos del Poder Ejecutivo. Sabemos que eso, por el principio de división de poderes del Estado, no sería posible, pero tampoco, ¿sí? En nuestro sistema legal se le deja el libre arbitrio del juez. Como dijimos, por ejemplo, en el caso del homicidio está establecido que como pena mínima es la de 8 años, mientras que el máximo legal es de 25 años. De alguna forma, ¿sí? Se establecen parámetros a la hora, ¿sí? De sancionar o aplicar la sanción correspondiente al caso concreto. Dentro de este mismo precepto de la ley cierta, existen algunos problemas o se incluyen dentro de esta temática algunas situaciones a tener en cuenta. Una de ellas tiene que ver con las denominadas leyes penales en blanco. Ahora bien, ¿a qué nos referimos específicamente cuando hablamos de estas leyes penales en blanco? Tienen, si se quiere, la particularidad que, si bien se establece en el tipo, se establece el precepto del tipo penal del que estábamos hablando, de alguna forma no es completo o hay algún tipo de remisión a una norma que no es penal o que es denominada extra penal. ¿Qué significa esto? Que para poder tener en cuenta, para que el juez pueda aplicar efectivamente este tipo penal, debe tener en consideración otras normativas. Creo que con algunos ejemplos se puede entender mejor esta cuestión. Si ustedes, por ejemplo, se dirigen al código aduanero, donde está contemplada, por ejemplo, la figura del encubrimiento, van a ver que si bien está prevista esta figura de la que estamos hablando, ¿sí? Vamos a hablar de un acto, de una omisión, específicamente al ejercicio de las funciones del servicio aduanero, van a ver que hace referencia justamente a las leyes que regulan este servicio aduanero. Entonces el juez que debe analizar el caso concreto en el cual exista una imputación de contrabando, necesariamente va a tener que revisar o de alguna manera completar este precepto con la normativa propia del servicio aduanero. Ahora bien, algo más concreto, más tangible en estos tiempos, si se quiere, lo podemos encontrar en el artículo 205 de nuestro Código Penal. Imagino ya que a esta altura todos tienen sus códigos penales a mano en la clase, donde específicamente, ¿sí? Realmente vamos a encontrar que los jueces que deban tener en cuenta o que deban estudiar específicamente estos casos de posible propagación de la pandemia, justamente escapa al Código Penal aquellas
aquellos decretos, aquellos reglamentos que tengan que ver con una cuestión de salud pública, como significa una pandemia como la que está atravesando la humanidad actualmente. Ahora bien, más allá de que algunos sectores cuestionen la constitucionalidad de este tipo de normas, no solo nuestro máximo tribunal nacional ya se expidió en este sentido, donde señaló que si bien se necesita completar con algunas normas extrapenales, como decíamos, esta labor del juez, cierto es que estas cuestiones son meramente complementarias, es decir, el núcleo normativo de prohibición sancionatorio se encuentra reglado, se encuentra normado en el Código Penal o en sus leyes complementarias. Entonces, nuestro máximo tribunal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha entendido, ¿sí?, que no podemos hablar de una inconstitucionalidad en este sentido por una supuesta ley penal en blanco, siempre y cuando existan los recursos para los juzgadores, en este sentido de poder completar, ¿sí?, estas normas. Entonces, no podríamos hablar que se trataran, ¿sí?, de cuestiones o de una cuestión inconstitucional, estas denominadas leyes en blanco. Por otro lado, ¿sí?, y si se quiere distinta a esta situación, es la problemática de los denominados tipos penales abiertos. Esta también es una cuestión por la cual, o sobre la cual vamos a volver en otras clases, en clases venideras, ¿sí?, justamente cuando hablemos de la tipicidad, de los tipos penales, cuando empecemos a tratar teoría del delito, pero es importante, ¿sí?, que podamos ir planteando estas cuestiones, que ustedes se puedan ir familiarizando, donde si bien lo que ocurría en una ley penal en blanco era que esa norma remitía a otra norma, pero extra penal, lo que ocurre, ¿sí?, a diferencia de esta situación en los tipos abiertos, o refiriéndome a los tipos abiertos, aquí ya no hacemos remisión a otro decreto, a otra norma, a otro reglamento, sino que es el mismo juez quien debe de alguna manera completar este tipo denominado penal abierto, ¿sí? Podríamos decir que de alguna manera va a ser tarea del juez cerrar, ¿sí?, este tipo penal. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de estos tipos penales abiertos? Le voy a pedir que se tomen unos momentos, que por favor lean en sus códigos el artículo 84 y el artículo 94, por favor. En ambos casos, ¿sí?, nos vamos a encontrar con que se tratan de los denominados delitos culposos, ¿sí? En el primero de ellos vamos a hablar del homicidio culposo y en el segundo de las lesiones culposas. ¿Cuál es la situación o por qué hacemos referencia a estos artículos dentro de los denominados tipos penales abiertos? En esta redacción, ¿sí?, que ustedes van a poder observar, van a leer, ¿sí?, que esta conducta está vinculada o se realiza por imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia de los deberes a cargo del sujeto, ¿sí? Ahora, de alguna manera, ¿sí?, esto nos permite ver justamente esta situación, esta forma de describir la conducta, que a diferencia de lo que ocurría en los tipos penales, donde estaba taxativamente descripta, nos permite, ¿sí?, subsumir, es decir, ingresar en estos tipos penales una multiplicidad de conductas.
Imaginen ustedes qué sucedería si el legislador tendría que ir viendo en cada caso concreto la previsión, ¿sí?, de un homicidio culposo o de una lesión culposa. Piensen ustedes que se produzca ya sea una lesión o un homicidio culposo y deba el legislador, por ejemplo, decir el que condujere a exceso de velocidad o el que condujere traspasando un semáforo que está en rojo, aquel que se adelantara en una doble línea amarilla. Serían muchas las conductas, serían inabarcables realmente cuando se trata de estos delitos culposos, poder hacer mención de todos ellos. Piensen ustedes que no solo vamos a hablar de situaciones que se den en el tránsito vehicular, puede suceder algún tipo de accidente doméstico o que tenga que ver con la construcción, que no se señalice debidamente alguna situación de peligro. Todas esas situaciones, si se quiere, no previstas, ¿sí?, necesariamente deben, ¿sí?, que no se realizan con el cuidado debido, deben poder ser alcanzadas por un tipo penal donde el juzgador, es decir, el juez, completa, ¿sí?, ese tipo penal abierto del que estamos hablando. No podría el legislador, sería materialmente imposible para ese legislador establecer el infinito de conductas que pueden llegar a recaer sobre este tipo penal abierto del que hablamos. Por eso tampoco en estos casos vamos a poder decir, por un lado, una inconstitucionalidad, o que de alguna forma, ¿sí?, se viole a través de estos tipos penales abiertos este requisito del principio de legalidad que estamos viendo, ¿sí? Por último, nos queda lo que hace específicamente a la ley estricta, ¿sí?, como ven en el Power, en la diapositiva, específicamente de lo que hablamos, o lo que trae aparejado como consecuencia esta situación, es la prohibición de la analogía. Hoy señalábamos que en otras ramas del derecho también se podía usar la costumbre, y sin embargo en el derecho penal no. Lo mismo va a ocurrir con la analogía en este sentido, ¿sí? Cuando hablamos de este precepto, lo que tratamos de significar específicamente es que si un caso concreto no se encuentra en adecuación típica, es decir, no está sancionado, no está legislado como un delito, no podemos trasladar por analogía, ¿sí?, alguna conducta que resulte similar en algún término para poder sancionarlo, ¿sí? Ahí en pantalla van a leer que lo que se prohíbe es la integración analógica, ¿sí? Ahora, ¿por qué hacemos esta salvedad de que la interpretación analógica sí se puede realizar? Bueno, como toda regla tiene sus excepciones, y en este caso de la prohibición de la analogía, esta prohibición tiene en mira la denominada analogía in malam partem. ¿Qué significa esto? Cuando esa analogía se establece en perjuicio, en desmedro del imputado, de la persona sindicada como posible autor del hecho, ¿sí? Lo que sí se va a permitir por este principio, más allá de la prohibición de este principio, es lo que tiene que ver con la analogía, pero in bonam partem. ¿Qué significa esto? Que quizás se puede, de alguna manera, ¿sí?, más allá de que no se encuentre estrictamente regulado o contemplada una situación específica, tenerla en cuenta para mejorar la situación, ¿sí?, de esa persona, del encartado, del imputado o de la persona sujeta a derecho. Entonces,
sucede. Lo que no vamos a poder hacer es crear, por la analogía, un nuevo delito, ¿sí? O sancionar una conducta que no estaba prevista como delito, tomando, ¿sí? Preceptos de otras normas. Sin embargo, lo que sí va a poder realizar el juzgador es justamente lo que tiene que ver con esta analogía in bonam partem de la que estábamos hablando. Es decir, de alguna manera mejorar esta situación del imputado. Otro de los principios, ¿sí?, a tener en cuenta o que resultan pilares en la materia, ¿sí?, tiene que ver con el denominado principio de culpabilidad. Ahora bien, este principio, más allá de que la doctrina discuta si tiene una formulación constitucional en nuestro derecho, algunos lo entienden derivado de el principio de legalidad penal, de nuestro artículo 18, pero más allá de esta discusión entendemos sí que se trata de un principio fundante en la materia y que realmente tiene consecuencias que resultan muy importantes. Por un lado, ¿sí?, lo tomamos como el fundamento de la pena, es decir, de la aplicación de una pena. ¿Qué significa esto? Que justamente, ¿sí?, no puede existir una responsabilidad penal, podríamos decir puramente objetiva, ¿sí?, como sí existe, por ejemplo, en el derecho civil, pero en la parte penal, ¿sí?, de ninguna manera podemos permitir, ¿sí?, este tipo de responsabilidad objetiva, sino que necesariamente este principio de culpabilidad es el que se va a tener en cuenta para establecer, ¿sí?, una sanción. Esto significa que necesariamente, más allá de que todavía no estemos hablando de la teoría estratificada del delito, sí vamos a tener que llegar, ¿sí?, a esta última de las etapas del camino, si se quiere, del iter criminis, del delito, en cuanto a lo que hace al principio de culpabilidad. Entonces podemos entender a este principio, o tiene como función este principio, en primer lugar, fundar la pena. Y por otro lado, ¿sí?, además de esta función de que solo se pueda establecer una pena en derecho penal cuando hablemos de culpabilidad, también va a significar, una vez encontrada esta culpabilidad, una vez que tengamos que establecer un monto de pena a esa persona, este principio de culpabilidad también va a significar un límite, ¿sí? Va a ser de alguna manera, si se quiere, el barómetro que use, el baremo que use el juez, ¿sí?, a la hora de establecer cuál representa la sanción justa para una determinada conducta. Entonces, necesariamente, en primer lugar, ¿sí?, este autor, al cual estamos analizando su conducta, necesariamente tuvo que actuar, ya sea con culpa o con dolo, ¿sí? Vamos a tener que hablar de esta responsabilidad a la que hacemos referencia y que le permita establecer la sanción, ¿sí?, a través de este principio de culpabilidad, pero además, ¿sí?, así como hoy hablábamos o dábamos como ejemplo el artículo 79 de nuestro código, que establece que esa culpabilidad por ese delito va entre los 8 y los 25 años, este principio de culpabilidad también va a jugar como un límite, como una forma de establecer ese monto de pena. ¿Qué significa esto? Que a mayor culpabilidad, ¿sí?, a mayor afectación de un bien jurídico o de muchos bienes jurídicos, varios bienes jurídicos, más cerca, ¿sí?, o más por este principio de culpabilidad nos podemos acercar más a la pena máxima y en cambio a menos culpabilidad, a menos reprochabilidad, nos vamos a acercar al mínimo, ¿sí?
Muy vinculado a este principio de culpabilidad es, o encontramos el principio de proporcionalidad, ¿sí? Justamente a esto estamos haciendo referencia con esta situación en la que se encuentra el juzgador, que debe establecer este monto sancionatorio, ¿sí? Este principio de proporcionalidad va a significar una relación entre la afectación producida al o los bienes jurídicos y la sanción que se le vaya a aplicar a esta persona, ¿sí? A la privación de los bienes jurídicos del autor. Por eso decimos que este principio de culpabilidad está íntimamente vinculado al principio de proporcionalidad. En este sentido, también dentro de otros de los principios fundantes que vamos a encontrar en la materia, es el denominado principio de reserva, ¿sí? Este es otro de los principios que vamos a encontrar establecido expresamente en nuestra Constitución. Ahora bien, en un sentido amplio, ¿sí? Ustedes van a poder ver en la filmina todo lo que se puede llegar a derivar de este principio, ¿sí? De reserva, de privacidad. Algunos también encuentran el principio de lesividad en este sentido, pero que justamente, así como hoy señalábamos que la materia penal, si esto es legislar cuáles conductas van a ser determinadas como delitos, está expresamente reservada al poder legislativo, también se vincula a este artículo, ¿sí? Entonces, justamente, como reza este artículo, ¿sí? Ninguna persona puede ser privada de lo que la ley no prohíbe, ni tampoco se la puede obligar a hacer lo que la ley específicamente no manda. Obviamente, además, ¿sí? En este principio de reserva, aquellas acciones de los hombres que no afecten el orden y la moral pública, ¿sí? Están reservadas. Dice, exenta de la autoridad de los magistrados y, bueno, reservadas a Dios. Significa que habla de una cuestión moral, más allá de esta cuestión religiosa, pero señala específicamente que de ninguna manera, ¿sí? En relación a esto que venimos sosteniendo, se podría aplicar una sanción en este sentido, ¿sí? Hablamos de que justamente para que exista este delito como presupuesto de la existencia de un delito, tiene que haber una afectación. Entonces hay algunas situaciones que se dan en cuanto a este principio y que va a tener que ver un poco con el trabajito práctico que van a realizar de manera grupal, donde encontramos algunas situaciones específicas donde se cuestionan, ¿sí? De alguna manera, la aplicación de este artículo. Hago referencia ya no solo a este principio de lesividad en sentido amplio, sino también en sentido estricto. Y esto no solo proviene de la doctrina, sino también de la jurisprudencia. Inclusive, como decía hoy, de nuestro máximo tribunal, de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, más allá de que a través de las diferentes composiciones ha habido avances y retrocesos en esta materia, pero cierto es que lo que podemos resaltar en cuanto a este principio es que solo está permitido castigar o sancionar conductas, ¿sí? Que signifiquen una modificación o un peligro a bienes jurídicos de terceros, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo que trae aparejada algunas cuestiones de consideración?
Otra vez vamos a volver sobre esta temática, ¿sí? Cuando veamos la parte de tipicidad y hablemos específicamente de tipos penales, vamos a ver que vamos a encontrar tipos penales de lesión, de resultado. Ejemplo de ellos es, por ejemplo, el delito de homicidio, ¿sí? Valga la redundancia, el delito de lesión, lo cual significa, ¿sí?, un resultado, una verdadera modificación en el mundo exterior, ¿sí? Significa que podemos encontrar un cadáver como resultado, lo que se va a sancionar acá es justamente quitarle la vida a esa persona, pero vamos a encontrar un resultado muerte, vamos a encontrar un resultado lesión. Entonces, de esa forma resulta sencillo, si se quiere, medir esa afectación al bien jurídico. Sin embargo, vamos a encontrar algunas otras conductas tipificadas como delito que no signifiquen necesariamente esta modificación en el mundo exterior. Por ejemplo, estoy hablando de la tenencia de armas, la aportación de armas, ¿sí? Donde este peligro, ¿sí? Lo que se sanciona, si se quiere, es este peligro, pero no la real afectación, no la real modificación en el mundo exterior. El legislador ha entendido que una persona que tiene en su poder un arma sin la debida autorización, o una persona que porta un arma, ya significa de alguna manera la puesta en peligro de bienes jurídicos. Ahora bien, lo que estábamos señalando era que podíamos sancionar conductas que efectivamente pongan en riesgo bienes jurídicos. Entonces, este principio yo lo quiero utilizar como disparador para que ustedes después puedan, ya sea con sus textos, ya sea con las clases que tienen cargadas, poder analizar otros supuestos que se dan, ¿sí? Y que necesariamente tengan que ser vistos desde esta óptica, o al menos analizados desde este principio, para ver si encontramos alguna situación donde de alguna manera se pueda afectar con la sanción de determinadas conductas, con la creación de determinados tipos penales, justamente este principio de reserva al que estamos haciendo referencia. Si a ustedes les parece, hasta acá podemos hacer un pequeño break, podemos abrir un espacio de preguntas antes de pasar a los demás subprincipios, ¿sí? O los que entendemos que serían subprincipios, una vez que ya tenemos, ¿sí?, esta base, estas cuestiones que fuimos tratando de los principios que entendemos son fundantes en la materia. Si a ustedes les parece, vamos a habilitar ahora, ¿sí?, los micrófonos o a través del chat si quieren hacer alguna pregunta.